Amigos, muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos muy cordiales a todas las personas que nos acompañan desde cualquier parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el agrado de presentar a Rafael Quintero, actual director de Resistencia Socialista y del nuevo Frente Patriótico Democrático Popular en Ecuador. Mi nombre es Edmundo Albornoz y los saludo desde Estocolmo, Suecia. Bienvenidas y bienvenidos. Rafael Quintero es académico esmeraldeño y tiene una larga trayectoria estudiantil. Ha cursado estudios universitarios en los Estados Unidos, en Francia y en Reino Unido. Es escritor de 24 libros sobre América Latina y Ecuador y problemas teóricos diversos. Ha sido profesor en varias universidades y ha militado siempre en la izquierda ecuatoriana. También ha sido embajador del Ecuador en Venezuela y viceministro de Relaciones Exteriores. El tema de hoy lo titula Perspectiva del Frente Patriótico Democrático Popular. Enlace Latinoamericano Europeo le da la más cordial bienvenida. Rafael Quintero, usted tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder tratar un tema tan gravitante, no solo para el Ecuador, sino para toda la región, e inclusive con perspectivas que podrían ser cruzadas, aprendidas y acumuladas por otros colectivos de izquierda en el resto del mundo, particularmente en el tercer mundo. De tal manera, pues que a las órdenes con sus inquietudes, sus preguntas, que trataré de abordarlas de inmediato. Muy buenas noches, soy María Calle desde Italia. Voy a llevar la moderación del conversatorio. Em, el Un poquito Frente más alto hable Patriótico, porque no le escucho. ¿me escucha ahora? Sí, ahora sí. Ahora, muy buenas noches, yo soy María Calle. Voy a Sí, llevar ahí la está bien. moderación desde Italia. Y el tema de hoy día es el Frente Patriótico Democrático Popular. Ahora, de lo que hemos entendido, están haciendo nuevamente y nace con el apoyo para unificar las izquierdas que en este momento están viendo una luz pequeña después de la grande victoria que tuvo la consulta popular en la demanda D y E, que seguramente son fundamentales para decidir lo que realmente queremos y entendemos como constitución en nuestro país. ¿Usted qué nos puede decir sobre este tema? Bueno, la izquierda ecuatoriana en la actualidad se encuentra muy atomizada, todavía está muy atomizada, muy dispersa, a pesar de que tuvimos 10 años, toda una década de tres gobiernos progresistas dirigidos por el presidente Rafael Correa Delgado desde, desde el 2007 al 2017. Esa experiencia que aquí la llamamos e internacionalmente también se la ha reconocido como progresista. Luego de esa experiencia, que indudablemente no le dio a la izquierda ecuatoriana un espacio de expresión mayor. Eso hay que tener en cuenta como un antecedente. Eh, la izquierda ecuatoriana no cogobernó con Rafael Correa. La izquierda ecuatoriana no pudo, con el progresismo de Correa, trenzar una alianza política de mayor envergadura. Fue
como un adjunto político la izquierda durante esos 10 años. De tal manera, pues, que inclusive la izquierda perdió muchos cuadros de diversos partidos políticos, al gobierno de Rafael Correa. De tal manera que ese antecedente es indispensable tenerlo presente, porque cuando en el año 2017 se pensaba que el candidato de la Revolución Ciudadana, que fue efectivamente durante 7 años un colaborador estrecho de Correa, primero como vicepresidente durante cerca de 4 años y luego como diplomático ante la UNESCO en Europa, el señor licenciado Lenín Moreno Garcés, cuando él llega a la presidencia de la República con esta alianza de Rafael Correa, él, el vicepresidente, siendo un miembro nato de ese partido, a los 15 días da un giro y muestra la verdadera cara que tenía, la verdadera naturaleza de él, que se había comprometido no a hacer una continuación del progresismo, sino justamente un ataque que duró 4 años durante todo su gobierno, tratando de desbaratar todos los avances, las alianzas, los acuerdos, tanto nacional e internacionalmente, que se habían logrado durante la década pasada. De tal manera, pues, que esta fue otro golpe muy grande, muy grande. Y en esos meses, justamente, también el antiguo Partido Socialista Ecuatoriano, que había sido aliado a Correa, abandonó la alianza con la Revolución Ciudadana de Correa, con el partido de Correa, y se plegó al gobierno de Lenín Moreno. Es decir, afectó a la izquierda enormemente, porque no solo que durante 10 años la izquierda ecuatoriana no cogobernó en una alianza afectando el programa de Correa para mejorarlo, superando las limitaciones que se podrían haber visibilizado en ese programa del presidente Correa durante 3 gobiernos, sino que la continuación fue catastrófica durante los próximos 4 años. Entonces es en esa coyuntura que surge como una reacción este colectivo que llamamos resistencia socialista. Resistencia socialista que en la actualidad y desde hace 2 años se ha planteado una tarea, la unificación de la izquierda ecuatoriana, la reconstitución de la unidad que no se había logrado durante los periodos de 3 gobiernos de Correa y que se debilitó aún más con el gobierno de Lenín Moreno. El gobierno de Lenín Moreno, que es un gobierno entregado al neoliberalismo en lo político nacional y proimperialista en cuanto se alió permanentemente con el Departamento de Estado y los aparatos de seguridad y de inteligencia de los Estados Unidos, también se alió obviamente con la más rancia oligarquía. Y el sucesor de Moreno fue el señor Guillermo Lasso Mendoza, un banquero de la plena oligarquía ecuatoriana. Y luego de Moreno luego de Guillermo Lasso viene otro gobierno también de extrema derecha como el que actualmente tenemos. De tal manera, pues, que en este momento, cuando ya tenemos 3 gobiernos neoliberales proimperialistas, la consulta popular que realizó el actual gobierno de Daniel Noboa trataba justamente de consolidar una posición en contra de los intereses del país. Quería justamente que se legitimara esa política
de intermediación imperial en los vínculos económicos que tiene nuestro país con el exterior. Y también trataba justamente de modificar sustancialmente derechos laborales fundamentales, introduciendo en la consulta una propuesta de que se restablezca ese régimen de semi-esclavitud que es el trabajo por horas, la contratación por horas, que era contrario al Código de Trabajo ecuatoriano. Esas dos preguntas, la mediación internacional en la contratación de inversiones con el exterior, que tendrían un árbitro fuera del país, y el régimen de contratación del trabajo por hora fueron negadas en la consulta popular. Ese es un triunfo del pueblo ecuatoriano. Y en estas circunstancias nos encontramos hoy. Pero la unidad de la izquierda todavía no es una fuerza política importante, gravitante en el panorama político ecuatoriano. Nosotros tenemos un inicio de la reconstitución de la izquierda porque se ha logrado, y eso sí es importante decirlo, que 4 organizaciones políticas el año pasado, a fines del año pasado, el Partido Comunista del Ecuador, Alfaro Vive, carajo, el Frente de Integración Nacional y Resistencia Socialista, constituyan el frente que ustedes han mencionado, que es un nombre que estamos justamente recién e inicialmente utilizando para la unificación. Y en la última reunión de hace 15 días en la ciudad de Guayaquil, se unió a ese frente otra organización muy importante que se llama Junta Cívico-Militar, compuesta por jubilados, personas jubiladas de las Fuerzas Armadas de todo el país. De tal manera que yo le podría decir que estas 5 organizaciones, las cuales tienen representaciones diversas en las 24 provincias del Ecuador, sí constituyen un buen comienzo, una buena plataforma para seguir luchando por la unificación de la izquierda. Y esa es la ventaja con la cual nos encontramos en el presente momento. Bueno, y entonces una pregunta, ¿ustedes sí se van a presentar para las elecciones presidenciales del 2025 con candidatos o están solo una parte unificando en modo tal de partizar y de hacer un grande frente y de izquierda? Bueno, para presentar candidaturas, nosotros tendríamos que lograr el registro de este frente, que es un frente de unidad de la izquierda, tal como ustedes le dieron el nombre que actualmente tiene. eh, Necesita un registro electoral que implica la recolección de firmas en todo el país, un determinado número de firmas, que son un par de centenares de miles de firmas para tener un registro electoral. Entonces, las elecciones que son ya en los próximos meses, no se podría asegurar que vamos a lograr eso. Pero tenemos una política ya afirmada y consensuada de que en provincias donde se puede auspiciar candidaturas de este frente con otras organizaciones progresistas que tengan registro electoral, nosotros indudablemente vamos a incursionar también en el arena política electoral. De todas maneras, sea que tengamos candidaturas propias o que vayamos en alianzas, nosotros sí vamos a participar en la contienda electoral del año 25. Ok, perfecto. Aquí en nuestro panel tenemos dos manitas asadas. Tenemos a Cristian desde Londres. eh, le, quiero- Le pido de activar el micrófono, Cristian. Ok, gracias María, gracias. No sé, no enciendo la cámara, pero no se me puede ver. No puedo hacer bien el ajuste, disculpa. Ah, en cualquier caso, estimado Rafael, y en cualquier frente que se intente crear del lado de la izquierda,
¿Cuál es su percepción en nuestro país cuando no hay una cultura dentro de los partidos políticos de crear estructura, de crear organización? Y cuando se habla de crear, la pregunta en ese caso sería, ¿qué implica el hecho de que tengamos esa idiosincrasia a la hora de hacer política sin crear organización y sin crear estructura desde abajo? Eh, ¿Cómo pesa eso para crear un frente? Y en un frente como el que usted habla, ¿cuáles serían las líneas rojas que ustedes plantean a la hora de ir sumando agrupaciones en un posible frente? Bueno, usted ha mencionado un aspecto muy importante, porque lo que constituye actualmente el frente no es una estructura que haya surgido desde las bases de nuestras organizaciones, aunque las bases de nuestras organizaciones hayan sido consultadas. Pero es importante, si bien ese proceso no se ha dado y las consultas continúan con diversas organizaciones, es importante la unificación en un programa que trate los principales problemas que inquietan al país y que representan los anhelos de nuestro pueblo. Por ejemplo, en la última consulta popular, este Frente de la Unidad de la Izquierda se manifestó categóricamente por la tesis del no y fue una fuerza importante para la victoria del no en dos preguntas fundamentales, en preguntas que son las que precisamente ya me he referido, la modificación del Código de Trabajo, la destrucción de muchos derechos laborales que se planteaba por parte del gobierno actual y que el pueblo ecuatoriano, con una mayoría de casi el 80% de los votantes en esa consulta, les dijo no. Lo mismo ocurre justamente con la otra pregunta relativa a la intermediación internacional para las controversias de inversiones, que como sabemos siempre que se plantea que estos organismos de consulta internacional diriman los problemas de inversiones en nuestros países, dan la razón a las multinacionales, a las corporaciones extranjeras y castigan los intereses nacionales. En esa pregunta también el pueblo, con un 76%, denegó su aprobación. Y estos fueron reveses muy grandes para el gobierno de Noboa. Pero sin embargo el pueblo aprobó 9 preguntas y el gobierno al principio se quedó muy conmocionado por la pérdida de lo que sería lo principal que quería obtener con la consulta, el sí a las 2 preguntas, porque las otras preguntas básicamente trataban cuestiones referidas a la seguridad de la ciudadanía, a que las Fuerzas Armadas intervengan en diversos ámbitos para dar mayor seguridad, que eran las principales preguntas de ablandamiento para llegar justamente a estas 2 preguntas en la misma papeleta para que el pueblo siga votando sí, sí, sí y también incluya el sí en esas preguntas fundamentales. Entonces, esto fue una victoria, aunque esas preguntas que fueron respondidas positivamente por la población, también nos preocupaban a nosotros. Nos preocupaban porque las Fuerzas Armadas en nuestros países no pueden tener sino una acción y función directamente relacionadas con la defensa de la soberanía. Y Estados Unidos y el imperialismo siempre ha tratado de desviar la función de las Fuerzas Armadas en nuestros países para que intervengan en problemas policíacos y se desvíe la atención en el tratamiento de problemas de defensa del territorio nacional y también de defensa de la soberanía, que es un ámbito en disputa también con intereses imperialistas, en que las Fuerzas Armadas en varios momentos en la historia nacional
han adoptado posiciones nacionalistas frente a las pretensiones de Estados Unidos para atropellar intereses nacionales. Entonces, el interés de Noboa de llevar a las Fuerzas Armadas al ámbito de funciones policiales, indudablemente es una cuestión negativa para el desarrollo de un pensamiento nacional soberanista que interesa que las Fuerzas Armadas sigan teniendo en el país. Nosotros en la historia nacional hemos tenido unas Fuerzas Armadas desde su comienzo, fueron fundadas por Eloy Alfaro, un demócrata nacionalista que justamente paró las pretensiones, por ejemplo, de los Estados Unidos de comprar las Islas Galápagos. El embajador de Estados Unidos le planteó a Eloy Alfaro cuando era presidente y la respuesta fue negativa por parte de las fuerzas que entonces gobernaban el país. De igual manera, ha habido muchos gobiernos donde los militares habían intervenido con un sentido nacionalista. El Sí. caso de 1938 con Enríquez Gallo, el coronel Enríquez Gallo, el caso el gobierno de Rodríguez Lara en los años 70, que también tuvo posiciones nacionalistas, moderadas pero nacionalistas, de tal manera que esas preguntas que fueron votadas positivamente y afirmadas en esta consulta resultan algo preocupantes. Pero lo que el gobierno quería era que estas preguntas que asegurarían la soberanía, perdón, la seguridad del pueblo ecuatoriano, fueran como una entrada para deslizarse luego a la contestación también positiva de esas últimas preguntas que el pueblo con mucho criterio detectó que se trataba de otra cosa y de cuestiones fundamentales para sus intereses como ciudadanos ecuatorianos. Seguramente hay una cosa que, aunque en el conversatorio ayer nos dijo, que este modo de actuar se está pareciendo, no es igual idéntico. Usted que habló también No le que escucho bien. el grupo está compuesto también por Alfaro Vive Carajo. ¿Me escucha ahora? Le estaba diciendo que seguramente lo que está sucediendo también, y ayer en el programa lo vimos, es que usted que tienen en su componente al Alfaro Vive Carajo, no hay similitudes o sí hay similitudes con el periodo de Febres Cordero y de lo que está sucediendo ahora en Ecuador. Bueno, la organización Alfaro Vive Carajo hace parte de este frente. Ujú. Y fue muy reprimida salvajemente durante el gobierno de Febres Cordero. 113 jóvenes de Alfaro Vive Carajo fueron asesinados de una manera absolutamente salvaje porque las fuerzas represivas intervenían, asaltaban las casas y mataban, asesinaban de una manera brutal a estos jóvenes cuando estaban, por ejemplo, reunidos en una célula alfarista. Ahora, Alfaro Vive Carajo hoy es una organización eh, que si bien tuvo una posición de buscar un enfrentamiento en militar para resolver los problemas del país, hoy tiene una posición de intervención pacífica, ¿sí? En la unificación de la izquierda ecuatoriana. No se plantea una agenda como la que tuvo al inicio de su formación. Y por eso está justamente encaminando la discusión de un programa unificado de estas fuerzas de izquierda para una vía democrático-liberal, pacífica, de la consecución del poder político en el país. Bueno, seguimos con el programa. Tenemos a otra pregunta, la monitora de Edmundo Albornoz desde Estocolmo. Activa el micrófono.
Sí, buenas noches. Ahondando en la misma pregunta, porque es bastante interesante. Eh, el frente está compuesto por Alfaro Vives Carajo, está el Partido Comunista y, bueno, las organizaciones que, 5 organizaciones, tienen su propia historia, ¿verdad? La línea roja, decía Cristian Mendoza, ¿por dónde va? Usted acaba de mencionar el liberalismo también. Eh, ¿Quiénes son los que van a conformar el frente en el futuro, digamos? ¿Será un frente de centro izquierda? ¿Qué significa frente patriótico democrático? Eh, Ahí faltaba, por ejemplo, una palabra revolucionario en todo caso también y popular, ¿verdad? Sí, Eh, sí. ¿Puede andar por Bueno, ahí? el nombre realmente se está discutiendo todavía, ¿no? Y no creo que sea lo importante el nombre que en definitiva escojamos con consenso completo. Lo que yo quisiera decirles que para mi percepción estamos en el inicio de un proceso de unificación de las fuerzas de izquierda en el Ecuador. No, no, estas 5 organizaciones no representan todavía una mayoría de toda la izquierda realmente existente. Es significativo el esfuerzo y los logros conseguidos hasta ahora, porque no teníamos una posición de decirle en el país a todos sus habitantes que hay una formación de una izquierda que busca un camino que sea de alianza con el progresismo, pero no de entrega al progresismo de nuestras propuestas. Es decir, la línea roja está ahí, en lo que existió durante 10 años de los gobiernos de Rafael Correa. Estas organizaciones, inclusive Alfaro Vive Carajo ya participó en el gobierno de Rafael Correa, como el Partido Socialista, pero nosotros, y el Partido Comunista, que tuvo a un procurador del Estado, a Javier Garaycoa, miembro del Partido Comunista en el gobierno, nombrado por el presidente Correa. De tal manera que esa es la diferencia. Nosotros queremos ahora tener una independencia con el progresismo, porque también miramos que el progresismo, no en el Ecuador, la principal manifestación del progresismo es la Revolución Ciudadana, el movimiento político de Rafael Correa, pero a veces se presenta como un movimiento caudillista, no tiene una clara política de alianza con la izquierda y no la expresa, de tal manera pues que esa es la línea roja para nosotros. No vamos a ir a una primera vuelta electoral para el 2025 apoyando a cualquier candidatura de progresista que se presente. Eso se lo había hecho durante las épocas pasadas. Queremos ahora una presencia de postulados de izquierda, un programa de postulados de izquierda, porque no se consiguieron las demandas más importantes que desde la izquierda se le planteó a los 10 años de gobierno del presidente Correa. Por ejemplo, reforma agraria. En América Latina se realizó reforma agraria desde 1910 en México. México tuvo su revolución agraria, su reforma agraria, que es la entrega de la tierra a los campesinos sin tierras. En Bolivia se hizo desde 1952. Luego se ha hecho en Nicaragua, en Cuba, en Centroamérica, se está haciendo en Venezuela, pero en Ecuador no se ha hecho reforma agraria y hay más de 2 millones de familias campesinas sin tierra. Y esa es una promesa que en 10 años la Revolución Ciudadana no cumplió. No hubo reforma agraria en nuestro país. De tal manera que este sí es
una limitación enorme en la que, como reflexión para avanzar en una perspectiva de independencia para la construcción de una línea independiente de la izquierda ecuatoriana, es una de las cuestiones que vamos a levantar como tesis en este periodo de elecciones que se avecinan. Otro ejemplo, el problema de la relación con el capital extranjero. Indudablemente hubo limitaciones también en ese ámbito. Entonces, lo que queremos es justamente presentarle al pueblo ecuatoriano una alternativa de cambios más radicales que son los que demanda el pueblo. Y en eso estamos. En esa dirección nos encontramos porque todas estas organizaciones que se han unificado y otras que podrán ser también acogidas por este frente o aliadas a este frente, pero que sean con una línea de izquierda que plantee cuestiones como reforma agraria radical, porque no somos una fuerza reformista, somos una fuerza política que quiere cambios profundos, revolucionarios efectivamente, como ustedes han planteado. Bueno, sí, digamos que la Revolución Ciudadana en ciertas cosas nos aceptó, mas en muchas otras pasó por delante. De hecho, podemos recalcar que desde que han entrado los gobiernos de la derecha neoliberales, las obras se han completamente plantado, ciertos procesos se están llevando a cabo lentamente. Una obra emblemática que se pudo llevar adelante fue, y que fue un gran ejemplo, el famoso metro de Quito, que lo inauguró Pavel el año pasado, y que era una de las visualizaciones que la Revolución Ciudadana y Rafael Correa tenía, porque nosotros viviendo acá en Europa es la primera vez que decimos esto se parece más a lo que estamos viendo en Europa, y nos inspira y nos hace esperar a que podamos aún salir nuevamente del profundo, eh, profunda depresión, no sé si puede ser, pero, violencia más que todo que se ha instaurado en Ecuador. Le paso la palabra a Marta Armijos desde Hamburgo, que tiene alzada su manito. Activo el micrófono, ok. Sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde están las organizaciones de izquierda de las mujeres? Porque yo pienso que la mujer juega hoy un papel fundamental en nuestro Ecuador. Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta es, usted nos ha explicado que ustedes, como un nuevo frente, ponen límites o ponen una línea roja, porque en el pasado hubo o no se llevó a cabo un entendimiento o no se alcanzó lo que hubiera sido, por ejemplo, una propuesta, por ejemplo, la reforma agraria. Si tomamos el ejemplo de de Gustavo Petro en Colombia, su accionar fue diferente. Dijo, su accionar era tratar de unir y ver cómo se convergía en un punto, superando las diferencias y hablando de ellas, para tratar de formar realmente un nuevo frente, porque si de lo contrario, yo personalmente veo el peligro de un fraccionamiento de la izquierda que le hace juego otra vez, no es que le hace juego, no, mal dicho, que posibilita otra vez que la derecha, que se une siempre, igual como se peleen, ellos se unen siempre y entonces tienen más poder. ¿Ve usted también ese peligro? Muchas gracias. Bueno, hay dos aspectos en su pregunta. La izquierda representada en este frente que está en sus primeros momentos de constitución, asume justamente un programa también
de representación de los intereses manifestados por los movimientos feministas en el Ecuador. Pero, por ejemplo, ahí hay un ámbito de trabajo todavía por hacerse, porque en el Ecuador hay muchas organizaciones feministas, ¿sí? Y hay una gran dispersión de esas organizaciones feministas. Muchas de ellas son afincadas, están afincadas y aliadas al partido de la llamada Revolución Ciudadana, y por lo tanto han tenido también una trayectoria de unidad con nosotros en ese gobierno. Es decir, tenemos relaciones, buenas relaciones con esas organizaciones, un diálogo permanente y hay otros espacios de discusión sobre problemas nacionales en los cuales nosotros asumimos la responsabilidad de apoyar las reivindicaciones de los movimientos feministas. No sé si con eso le respondo. La segunda parte se refiere a algo mucho más difícil. El gobierno de Petro indudablemente se plantea tesis que en el Ecuador, con un contexto político y un ambiente social radicalmente distinto al de Colombia, no tenía lugar para plantear. El problema de la paz fue el principal problema planteado por el gobierno de Petro, ¿sí? Sin embargo, ese gobierno de la paz significaba también introducir reformas agrarias, innovaciones importantes de la participación de las masas campesinas agrarias en Colombia. Y teniendo justamente las experiencias de una Colombia que no cambiaba, que no hacía desde los años 40 con su Frente Nacional, no tuvo sino la sucesión de gobiernos de la compactación liberal conservadora, indudablemente significa en el caso de Colombia un giro, el inicio de un giro muy importante, porque Petro recién comienza y los problemas de Colombia son tan graves, un país inmenso, un país que es 4 veces más grande que el nuestro, ¿sí? Que tiene además una riqueza enorme y que efectivamente las fuerzas políticas de oposición son inmensas al gobierno de Petro y con unas presiones internacionales gigantescas. De tal manera, pues, que lo importante es decirle que hemos iniciado un diálogo con algunas organizaciones políticas colombianas, como que también lo tenemos con otros países de América Latina, organizaciones pertenecientes a otros países, para ir discutiendo todos estos problemas, aprendiendo de lo que se resuelve en otros, para efectivamente también corregir posibles errores que tengamos en la postulación de nuestro programa. América Latina siempre tuvo una discusión interpaíses, siempre tuvo una discusión de mancomunidades latinoamericanas, y la izquierda ecuatoriana con las izquierdas de otros países andinos sobre todo, tenemos una comunicación. Aunque ha habido problemas indudablemente con países como Perú, pero con Bolivia, con Argentina, con Colombia, con los países centroamericanos, tenemos una mayor vinculación para la discusión de los problemas planteados. Perdone, María, ¿puedo agregar algo? Pues sí, bueno, yo al escuchar el tema, para mí se abría como una, digámoslo así, una nueva esperanza. La esperanza de que hayan personas, hayan movimientos, hayan la iniciativa de realmente tratar de consolidar a toda
la izquierda, de charlar primero con los otros. Igual como haya sido en el pasado, mirar qué es lo que hay que sanar, qué es lo que hay que tratar de nuevo y qué es lo que cuáles son las perspectivas que nosotros podemos tener juntos para sacar adelante el país. Porque si no, vamos a continuar con estos gobiernos, ya son 3 neoliberales que están realmente acabando a nuestro país. ¿Dónde queda también el movimiento indígena? Porque para mí el movimiento indígena, no digo yo ahora Pachacutic, yo digo la CONAI. ¿Dónde queda Leonidas Issa? Así como hablo de la Revolución Ciudadana, que para mí sería lo ideal que converjan todas estas fuerzas, y lo mismo pienso que sería con el movimiento indígena a la cabeza, Leonidas Issa. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, hay una diferencia que acaba de aparecer en el escenario político ecuatoriano cuando el movimiento político de Leonidas Issa se ha manifestado categóricamente eh, por la no explotación de recursos mineros en todo el suelo patrio y sobre todo en territorios que consideran son territorios donde viven las nacionalidades. Nosotros no tenemos en el Ecuador un reconocimiento de territorios de las nacionalidades indígenas donde ellas gobiernan el territorio. Se reconoce en la Constitución ecuatoriana la existencia de nacionalidades para otorgarles derechos políticos, pero no es un sistema donde existirían territorios gobernados por nacionalidades indígenas. De tal manera que este planteamiento que acaba de hacer Issa con una total y absoluta afirmación de que no se debe explotar ningún recurso natural, ¿sí? Petróleo, oro, qué sé yo, litio, cualquier recurso natural en territorios de la Amazonía, por ejemplo, no se debería explotar. Esto indudablemente afirmado con esa eh, contundencia de política, crea una separación con la Revolución Ciudadana. No con nosotros, pero ya lo dijo Correa, como una contestación a Issa, sí. Él está en contra de eso. Nosotros entraríamos a dialogar con el movimiento indígena en los términos que ellos quieren dialogar. ¿Sí? No nos negaríamos nosotros, porque consideramos que los pueblos originarios de nuestro país, que eran 200 pueblos que teníamos al momento de la conquista española a principios del siglo XV, y que hoy solamente quedan 15 pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador. Con ellos, este tema sí lo trataríamos en los términos que ellos han planteado en esta unidad de la izquierda, ¿sí? Entonces, habría una aproximación que lamentablemente la Revolución Ciudadana no da, porque la Revolución Ciudadana cree que justamente se debe explotar los recursos naturales en todos los territorios y ahí donde se encuentren esos recursos, aunque añaden indudablemente algo que sí es posible hacerlo, que sea una explotación amigable, dicen, con el medio ambiente. Digamos, esto es una política que se la esgrimió ya cuando se explotó
petróleo en el Parque Nacional Yasuní, que tiene una gran biodiversidad, quizás la mayor de toda la selva amazónica, en la frontera amazónica con el Perú. Ya asomó ese problema de manera muy directa y de manera muy conflictiva. Es lo que puedo decirle, ¿no? Que hay una diferencia entre nuestra perspectiva, que sí dialogaríamos en los términos que ellos plantean, y una tajante diferencia que plantea el expresidente Correa, sobre la necesidad de explorar y explotar los recursos mineros del país, eh, de forma amigable con el medio ambiente, pero extraerlos, cualesquiera que sean estos minerales. María, no quiero hacer un diálogo, pero puedo, por favor, solamente cortito esta vez, realmente cortito, eh, pero no sino que cuando se busca formar un frente, cada una de las organizaciones tiene sus propias ideas y entonces para eso ahí está el diálogo. Y para mí también el que Correa haya contestado no significa que es una contestación definitiva, porque para eso están las personas que pueden hacer los tratos, incluso el mismo Correa con el mismo Isa y con todos los otros, tratando de mirar qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede. Además, creo que en algo le tenemos que dar razón, porque si no hubiera la explotación del petróleo en el Ecuador, ustedes no podrían estar conectados en este momento con nosotros, porque no habría la energía que es necesario. Y eso lo ponía también Correa sobre el plano, que realmente incluso el volar hasta una determinada ciudad, etcétera, estamos todavía dependientes de eso. Y sería la pregunta: ¿qué es lo que se podría trabajar en cuanto a la transición energética? Es decir, que no se puede cortar de golpe en este momento, sino que cómo se iría trabajando esa transición energética para salir de esa energía fósil. Pero eso solamente, no sé qué opine usted al respecto, y ahora sí le cedo la palabra a los otros compañeros. Disculpe. Bueno, es una pregunta que implica la realización y la concreción de un consenso que no existe en el Ecuador. No existe un consenso en el principal partido político del progresismo con el movimiento indígena. Siempre fue un punto de separación radical, este que usted menciona. Nosotros, como frente, yo pienso que aparecemos como el mejor mediador entre las dos partes, porque tuvimos una experiencia de alianza con la Revolución Ciudadana, el movimiento de Correa, y tenemos también una relación de contigüidad social y política con los movimientos indígenas, que no es un movimiento indígena. Hay los evangélicos, hay la FEI, la FENOCIN, y además de los pueblos, las 15 nacionalidades. No se olviden que también estamos hablando de una población negra afrodescendiente que es del 14% en el Ecuador, y hay provincias que tienen una mayor concentración de hasta el 70% de población negra, como la provincia de Esmeraldas. Hay también los zambos, que es la etnogénesis de indígenas y negros y de mulatos en diversas provincias. Entonces, además de las 15 nacionalidades indígenas y pueblos originarios, la, la diversidad étnica del Ecuador es inmensa, porque es una gradación. Y lo interesante es que, por ejemplo, a diferencia de Bolivia, donde
La población negra está en las yundas, en los bajos territorios de La Paz. En el Ecuador se encuentra dispersa en las 24 provincias, aunque hay una concentración muy grande en una o dos provincias, entre ellas la provincia de Esmeraldas. Y la población mulata, zamba, es también, y de otros pueblos y otros matices, se encuentra muy regada en todo el territorio nacional. Entonces, nosotros tendríamos ese rol que usted, para el que usted señala una necesidad, un rol estratégico entre el movimiento de la Revolución Ciudadana y los movimientos indígenas diversos también, porque son 5 o 6 movimientos indígenas diversos, para justamente acercar, acercar la posibilidad de una plataforma común. Si eso se logra en los próximos años, realmente la historia política del Ecuador será muy distinta. No solamente que se habrán hecho las reformas fundamentales ya para evitar el regreso de los neoliberales en el gobierno, sino también para sentar un precedente sobre cómo se deben resolver los problemas políticos de la unidad en un país plurinacional y etnodiverso como es el Ecuador. Porque sin este ingrediente de la diversidad étnica y de los pueblos originarios en la política, meter esta variable en la política nacional ha sido algo que no todo mundo ha querido aceptar. Y justamente creo que es algo indispensable que aceptemos en el esfuerzo unitario de la izquierda ecuatoriana. Y seguramente es algo importantísimo que en este momento nos tenemos que organizar mucho mejor. Y tenemos otras dos manitos alzadas, un señor de la audiencia, Pato, si por favor nos logra poner su nombre, le damos la palabra, porque si nos Soy escucha, Patricio. Sí, ahora Patricio, sí, me sí. escuchan. Sí, sí, Ya sí, le soy escuchamos. Patricio, entonces. Pero es Pato, el de Bueno, pila. Bueno, eh, buenas noches, buenas a todos. Un gusto verles. Solamente, ya con las preguntas que hizo Marta han sido concretas y solamente yo tenía una duda, justo lo que hablaba de Isa ahora. O sea, porque se ha visto claro, ¿no? Que no vamos a ir a la Unión, sino acepta mínima 2 preguntas, ¿no? Claro, yo un país que nos dimos cuenta que en la pandemia nos faltó un poquito más de alimentación agrícola, tuvimos carestías de todo, y no contar con el indigenado ahora por lo menos que ISA está un poco limpiando toda como como decimos nosotros los ecuatorianos, el quicuyo que cría por donde quiera la mala hierba, y más que todo con los indígenas que siempre se han ido vendiendo de toda la vida, se han ido vendiendo al mejor postor de los gobiernos. Entonces, ¿qué pasaría, señor Quinteros, qué pasaría si Revolución Ciudadana dice no? Porque como que se ve venir eso, ¿no? Dicen no a la unión, no al indigenado, y nos vamos solos, como han hecho. ¿Qué pasa ahí con todo este buena idea que tienen ustedes? Y que Pedrito Moncada ayer le escuché yo en un programa, ex Alfaro Vive, decía, unámonos. De ahí cuando hoy vengo a veo que ustedes también están ahí y le nombran a ABC ahí en esos, que la juventud no tenga miedo, que no tenga miedo del ABC. El ABC fue un movimiento muy decidido a tomar acciones desde la juventud y ha dado ejemplos de democracia toda la vida. Entonces, solo esa la pregunta sería esa la más importante. Ustedes como progresistas, ¿qué harían si el partido de Rafael Correa, Revolución Ciudadana, dice no a la unión?
Y nada más, eso. Y hay otra pregunta que, mira, ahí estamos viendo a una niña ahí. Disculpa que te diga niña porque yo ya tengo 60. Entonces, vamos por ahí. ¿Qué pasa con la juventud que que los padres salieron en los 2000, otros salimos antes y bueno, que no les estamos mirándoles al potencial que tenemos fuera del país? O sea, eso siempre ha sido mi incógnita, ¿no? Nos vamos viendo los mismos, y a la juventud nada que ver. Y también ponemos a dedo, ¿no? Tú, tac, tac, a la cámara y le dejamos a los jóvenes ahí varados como siempre. Eso nomás. Un gusto verle, señor Quinteros. Bueno, A muchas los años, gracias. le conocí de joven, como yo era joven, Bueno, un gusto, en el pero FADI. como no aparece En el la foto, FADI. no puedo Sí, yo no visualizar sé, no, esa por eso, referencia. ya, Un discúlpeme saludo, porque, Pato. ya, gracias, discúlpeme porque no sé cómo, traté y no pude ingresar la foto en la cámara, discúlpeme. Ya, bueno, sobre su primera pregunta, las tres últimas candidaturas de la Revolución Ciudadana han sido exclusivamente de militantes de la Revolución Ciudadana para la presidencia y la vicepresidencia. Exacto. Entonces, esa fue una limitación que significa justamente una variable para explicar las derrotas. Las derrotas, bueno, las últimas dos, digo, porque obviamente con Lenín Moreno ganaron la presidencia. Y yo pienso que se ganó la presidencia porque el que hizo la campaña fue Rafael Correa, ¿sí? Él fue el que hizo la campaña de este señor que, como sabemos, está en una silla de ruedas y él no puede movilizarse. Pero las últimas dos campañas, las que ganó Guillermo Lazo Mendoza y Daniel Noboa, y que derrotó a binomios de la Revolución Ciudadana, fueron realmente muy reñidas en la derrota, pero fue derrotada la Revolución Ciudadana. Y una de las razones por las cuales fue derrotada la Revolución Ciudadana fue la no realización de una política electoral de alianzas con otras organizaciones políticas. ¿Sí? ¿Y por qué esto? Porque la Revolución Ciudadana, al no haber realizado, por ejemplo, reforma agraria durante 10 años, aparecía con un programa que repetía lo que había hecho y lo que quería hacer, la modernización, el cambio de la matriz productiva, la mayor inserción de la economía capitalista ecuatoriana a nivel mundial. Es decir, era un programa de modernización del país y no de reformas fundamentales. Esto también no agarraba el imaginario político de cambios importantes que demanda la población más pobre del país. Entonces, sí, usted tiene razón. Efectivamente, las últimas dos elecciones de candidaturas fueron excluyentes del resto del espectro político aliancista que hubiera tenido la conducción de Rafael Correa en los procesos electorales. Si ellos vuelven a repetir ese error y plantean un binomio exclusivamente de la Revolución Ciudadana, que no me extrañaría que lo hagan, yo no pienso que habría ninguna victoria electoral. Es decir, si ese error es cometido, indudablemente se estaría abonando una campaña electoral en los mismos términos de las últimas dos derrotas. Sobre la juventud, es el sector más golpeado por el neoliberalismo. Y ese sector que es el más golpeado porque no hay perspectiva de un país, no hay perspectiva de trabajo, no hay perspectiva de mejora educativa, se han cerrado con el neoliberalismo las plazas de ingreso a las universidades en más de 200,000 puestos, ¿sí? Indudablemente ese sector
tiene una salida, pero es una salida que la encuentra en el exterior. La mayor parte de los que migran, y en los últimos años han migrado 240,000 personas que se van a España, que se van a México, que se van a Argentina, que se van a Chile, que se van a Colombia y que se van a Estados Unidos. Pero la mayor parte viajan a esos países y no van a regresar al país. Ya ellos van a buscar otra vida. De tal manera porque este contingente juvenil, sí, ni siquiera participa electoralmente desde el exterior. Y en el Ecuador no hay una política para con ellos. No hay. En el espectro político ecuatoriano, inclusive dentro de los gobiernos de Correa, hubo limitaciones para atraer a ese conglomerado humano a las filas de la Revolución Ciudadana. Muy grave es esto. Usted ha señalado dos problemas que son indudablemente problemas que gravitarán en el futuro político del país de manera negativa. Bueno, seguramente la juventud es un tema muy complejo porque no solo en Ecuador, también aquí en Europa se acercan las elecciones europeas y se está batallando muchísimo para poder incentivar a los jóvenes a votar. De hecho, han activado al menos la posibilidad de activar el voto a las personas que salen y van a ser en otros países de Europa a través del voto electrónico y poder participar sin poder obligatoriamente debe tener que regresar a Italia o al país donde tengan que ellos votar. La parte de la juventud ha sido compleja, pero yo he visto también que en este último referéndum y consulta popular se han activado muchísimo prácticamente las redes sociales, los jóvenes. No es fácil en las redes sociales, no es fácil entrar como cuando uno tiene un gran capital para poder enfrentar y activar verdaderamente una campaña política. No, y esto tenemos que mucho reconocerlo, que la izquierda lleva mucho esfuerzo y capital humano cada vez que hace campañas políticas. Y esto tenemos sobre un otro precandidato que tendría que ser, que es un partido de izquierda, porque el Partido Socialista Ecuatoriano tenía, aunque una grandísima imagen con Roldós, ¿no? Eh, y tenemos a Pedro Granja que pero dice, cuando le preguntaron si quería activar una unión con las izquierdas, y él dijo, declino esa posibilidad para no dividir a las izquierdas. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? ¿Han tratado de dialogar más allá después de estas declaraciones? ¿Han pensado algo sobre esta parte de aquí? Bueno, relativo primero al asunto discutido por quien intervino con el nombre de Pato, en las últimas elecciones a los migrantes ecuatorianos no se les permitió comparecer directamente en los consulados, sino que se adoptó el mecanismo de una votación electrónica. Por vía electrónica, ellos accedían a votar. Y eso fue cuestionado por muchos sectores y por nosotros, porque se prestaba a una manipulación del voto electrónico que es controlado en el Ecuador por un Consejo Nacional Electoral que dio muestras de no ser muy transparente en el manejo del proceso electoral. Con relación a lo que usted plantea de Pedro Granja y del roldosismo, el roldosismo ya no existe en el Ecuador, ¿sí? Y fue un periodo del movimiento político con carácter democrático, pero que no tiene ninguna proyección a la actualidad. Y León Roldós, que era socialista, eh, más representaba una tendencia liberal democrática que una tendencia socialista.
Y esa fue la limitación que él tuvo para justamente haber impulsado alianzas con el resto de la izquierda. Su candidatura a la presidencia de la República fue importante en su momento, pero no trascendió porque la política de alianzas no se hizo con la izquierda, sino justamente buscando arreglos con el centro político. Eso es lo que le puedo manifestar. Ok, tenemos todavía dos manitos alzada. Ya ha llegado un poquito el tiempo. Podemos dar paso a las dos últimas preguntas y acercarnos a la recta final o, tiene su espacio limitado. ¿Me pregunta a mí? Rafael Quintero. Sí. Bueno, Sí, tengo problemas para escucharles bien si pudiera hablar un poquito más alto. discúlpeme. Bueno, yo pienso que Ah, la construcción de este frente es una cuestión muy significativa, porque la izquierda ha estado absolutamente dispersa regionalmente. El regionalismo es una variable muy grande en la política ecuatoriana, sí, muy grande. Nosotros tenemos eh, políticas de regiones como la región de Guayaquil. Guayaquil fue un estado independiente cuando se independizó la provincia de Guayaquil, provincia que era inmensa porque abarcaba toda la costa centro y norte del país. Entonces, el regionalismo es una variable muy importante en la política nacional ecuatoriana. Y eso también incide en la división y el fraccionamiento de la izquierda ecuatoriana. Entonces, el haber constituido este frente con organizaciones serias, ¿sí?, que quieren justamente elaborar un programa y una propuesta para un Ecuador alternativo, yo pienso que es algo nuevo en la política ecuatoriana. Y no es que nosotros estemos principalizando las elecciones. Esto también es importante decirlo y remacharlo. Las elecciones nos interesan políticamente, pero nos interesa políticamente en la medida en que se presente un programa alternativo unitario con otras fuerzas políticas capaces de implementar ese programa. No es un asunto de levantar una nueva bandera. Y estamos justamente programando una conversación con los movimientos indígenas del Ecuador, porque sin ellos no hay cómo construir algo nuevo en el Ecuador. Ellos tienen un acumulado histórico extremadamente importante que ofrecerle al futuro de una alianza política de las izquierdas. El movimiento indígena, sin embargo, y ahí viene la otra variable, que es político-ideológica, el movimiento indígena no se identifica en el espectro político de izquierda y derecha. Ellos no se identifican en ese espectro político. Es por eso que incluso en las últimas elecciones presidenciales ellos levantaron lo que llamaban el voto nulo ideológico, que terminó siendo justamente una forma de apoyo, de dejar hacer y dejar pasar votos indígenas hacia el neoliberalismo que reinaba en las elecciones. Con el voto nulo ideológico, en definitiva, se consentía el voto favorable a Lasso, el voto favorable a Daniel Noboa, en ese movimiento indígena fragmentado como el existente en el Ecuador. Entonces, estos dos elementos son importantes a considerarlos, articularlos en defensa de una claridad política para que en las elecciones que vengan nosotros no volvamos primero a hablar de ninguna nulidad del voto. La nulidad del voto se da cuando realmente las alternativas no existen en el espectro político electoral.
pero existiendo alternativas por una parte del progresismo frente al neoliberalismo, hablar del voto nulo ideológico realmente es una irresponsabilidad política que nosotros por lo menos no lo consentimos. Eso es lo que le puedo decir, estimada amiga. Bueno, primero le estaba preguntando, porque en honor al tiempo, tenemos todavía dos manitos alzadas y le podemos dar paso antes de llegar a la recta final del programa. Como usted guste. ¿Le podemos dar paso? Sí, cómo no, con todo Bueno, gusto. hacemos chicos, cortitas las preguntas. Tenemos primero a Cristian desde Londres, que tiene la manito alzada. Gracias, María. Luego, Seré breve, aunque no puedo dejar de recordar el libro de Cuando los Guayacanes florecían de Nelson Estupiñán Bass, una novela histórica que reflejaba cómo algunos concertajes pelearon, algunos esclavos pelearon en la Revolución Liberal y terminaron volviendo a ser esclavos y al final gritaban ellos cuando volvían a las cárceles que volverían algún día, que tuvieran un programa hecho. Ya han pasado casi 100 años, estimado Rafael, que se escribió esa novela, y parece que el hecho de no tener un programa sigue siendo un problema. Y enarbolamos también esa idea de unificar las izquierdas que ustedes proponen, y es lo que yo creo que casi todos los compañeros y compañeras que estamos aquí esperamos que se dé algún día en el Ecuador. Pero en ese programa, ¿usted qué cree que no debe faltar para que se concrete? Más allá de quiénes vayan, que siempre hablamos solo de nombres, que es importante, pero la idea o el programa, ¿qué debe llevar para que eso funcione? Gracias. Pero un programa político es esencialmente un planteamiento de alianzas. Y lo que nos falta en el Ecuador es precisamente la unificación en ese planteamiento de alianzas de el carácter plurinacional del país en el más amplio sentido de la palabra. Estamos hablando de 15 nacionalidades y los que se interesen, como estamos interesados nosotros en una alianza, tenemos que consultar con esas 15 nacionalidades y con los pueblos, con los pueblos montubios, el pueblo afrodescendiente, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que el programa de ellos y sus aspiraciones deben estar integradas. Todas ellas deben estar integradas en los planteamientos que discutamos en esta unidad posible, en esta unidad posible. El otro sector es justamente el progresismo. Bueno, yo considero que la izquierda es el sector más progresista del espectro político, pero no lo constituimos solo nosotros. Con la izquierda no se acaba el progresismo ni las posibilidades de avance político en el Ecuador. Al contrario, somos solo un sector que indudablemente plantea la mayor radicalidad en los cambios indispensables, como reforma agraria, reforma urbana, ¿sí? Desarrollo industrial autónomo del país, etcétera, etcétera. Un programa ya bastante conocido porque es reiterado en la izquierda ecuatoriana. Pero indudablemente ese sector del progresismo que representa no solo la revolución ciudadana, sino a otros sectores, ¿sí? Debe también converger en un diálogo que se realice durante el proceso electoral que viene. De tal manera que los tres componentes estén integrados en la discusión. Y esto es difícil. Lo más difícil en la política es tener una política de unidad, una política unitaria mayoritaria. Pero a ese objetivo hay que llegar. Esto tomará tiempo, tal vez en esta ocasión no lo podamos lograr. Ya son pocos meses los que faltan para una elección presidencial, pero no estamos trabajando para lo que pase en el 2025. Estamos trabajando para lo que pase en las próximas décadas, en el que necesita el Ecuador como espacio de cambio, de realizaciones radicales para el bien del país. La unidad es el objetivo más alto que nos planteamos en este frente de la unidad de la izquierda.
Seguramente también desde nuestro espacio tratamos de seguir esta parte y pidiendo la unidad, porque este neoliberalismo nos está verdaderamente golpeando muy fuerte. Última pregunta, Edmundo, siempre desde Estocolmo. Activa el micrófono. Sí, Edmundo, a sus órdenes. Edmundo, activa el micrófono. Lo activé. ¿Sí me escuchan? Edmundo, perfecto. Yo iba por ahí, por el programa, de saber algo. Es Sí, decir, estaba pensando en lo que el presidente colombiano dijo una vez de que se estaba realizando lo que el capitalismo fracasado de realizarlo en Colombia, bueno, en otros países, dar salud, dar educación a la población, ¿verdad? Y Rafael Correa, digamos, se hizo un intento, es construyendo, digamos, el país, la matriz productiva, digamos, abriendo el país para un desarrollo superior. Entonces, por ahí va el tema del programa, digamos, cómo lo planteaba, pero parece que el programa del Frente Patriótico todavía hay que esperar, digamos, a reforzarlo con la participación de las otras organizaciones. Bueno, por ahí lo dejo, ¿no? Podríamos, yo tengo un tema en la cabeza, digamos, acerca de qué pasó con Danilo Carrera, su equipo, algunos lo mataron, otros están escapados, él mismo, Danilo Carrera, se fue, blanqueaban el dinero por medio del banco del cuñado y ¿qué pasa? Las mafias entrando en un país no la dejan, no lo dejan ya. Ya están inmiscuidas, digamos, ya están adentro y van a continuar lo que yo entiendo, digamos. El, ¿Quiénes son? ¿Cómo, cómo por ahí el embajador norteamericano dijo una vez de que habían 5 generales por ahí. Eh, pero en otros países se ha visto la participación de las mafias en las campañas electorales, incluso en los Estados Unidos mismos, no solamente en México. Se ha visto, digamos, en las primarias del Partido Demócrata, en la parte delantera, una mesa especial que está cerca del candidato, a mafiosos que participan, digamos, con mucho dinero. Y son mafiosos que se van en la parte republicana también. En Ecuador se están matando alcaldes y seguramente es porque están ampliando sus puestos, digamos, sus eh, puestos de ventas. Quién sabe cómo es. Pero seguramente entrarán también capitales de ese sector a las campañas electorales ecuatorianas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es posible eso? Sí, indudablemente eso ha ocurrido ya, pero hay que decir claramente, durante los 10 años de gobierno del presidente Correa, se tuvo una política eh, de frenar, de frenar totalmente estas corrientes políticas ligadas al narcotráfico. En el neoliberalismo que hemos tenido en los últimos 2 gobiernos, incluyendo naturalmente la vuelta y el giro que dio Moreno y luego la continuación de Mendoza y de Noboa, ahí hay indudablemente mucha convergencia con estos sectores de la política del narcotráfico. ¿Sí? Se han descubierto envíos de embarques bananeros. En las cajas de banano va la droga y el Ecuador se ha convertido en exportador de la droga que viene de Colombia y que viene también del Perú.
Entonces, este fenómeno marca una total diferencia con lo que se hizo para bien en el gobierno del presidente Rafael Correa, donde el Ecuador tuvo una política de diversificación de su estructura productiva, de un cambio de la matriz productiva energética, por ejemplo, muy importante, y un gran control del narcotráfico. Al narcotráfico se lo detuvo, se lo disminuyó. Y esto indudablemente es un logro entre los logros que debemos reconocerle a los gobiernos del presidente Correa. Ahora está una campaña muy mediatizada por estos sectores, las mafias, como se las denomina, que hacen parte de la política del neoliberalismo. No se olvide que en Estados Unidos hay 37, se dice, 77 millones, se calcula, de consumidores de cocaína en ese país. Pero en ese país no hay un solo detenido por el tráfico de narcóticos. No hay un solo detenido. Pero acá Estados Unidos quiere presentarse con otra cara, como la cara que está a favor de salvar a la juventud de su propio país. Yo pienso, y me permito decirlo, que para Estados Unidos y su política de marginación del poder juvenil en la política nacional de ese país, le es conveniente ese grado de contaminación de la juventud con la droga. Es un somnífero para la política neoliberal radicalmente de extrema derecha que tienen en ese país. De tal manera, pues, que acá debemos también reflexionar en nuestros países sobre las posibilidades de alianzas mayores, transnacionales, transfronterizas, como las que hizo Correa para detener justamente al narcotráfico. Y lo logró exitosamente. Y ahora tenemos un retroceso con la consecuencia que usted ha mencionado, asesinatos que han subido enormemente. El Ecuador tiene una alta tasa de criminalidad ligada a este fenómeno del narcotráfico hoy en día, sin duda, sin duda. Y ese es uno de los retrocesos, consecuencia de los cambios negativos que ha sufrido la economía y la política ecuatoriana. Seguramente es la parte que más nos está doliendo porque la violencia se ha generado enormemente, hemos tenido y está sufriendo muchísimo y se está instaurando aquí en la política porque muchas veces los políticos que vienen asesinados vienen aunque criminalizados porque todavía habría que hacer todos los debidos estudios del caso, pero en Ecuador, como sabemos, tenemos una justicia verdaderamente muy arbitraria donde viene enseguida dicho que tienen un contacto directo con la mafia. Entonces, aunque esto habría que ponerlo un poquito más en tela de juicio antes de comunicar tantísimas informaciones que dañan no solo a la persona, pero también a los partidos. Bueno, hemos llegado a nuestra recta final. Nos gustaría pedirle un mensaje final para nuestra audiencia para poder acabar nuestro conversatorio. Señor Rafael Quintero. Bueno, personalmente quisiéramos como frente unitario de la izquierda en formación, de este frente patriótico, democrático, popular, interesar a nuestros conciudadanos en el exterior, ¿sí? Nosotros tenemos en las 24 provincias, tenemos agrupaciones de esta unidad de la izquierda y nos interesaría que en el exterior
en España, en Estados Unidos, en México, en todos los territorios a los cuales se ha hecho referencia aquí, se pongan en contacto con nosotros. Yo estuve una vez en Nueva Jersey organizando al electorado ecuatoriano y fue una gran asamblea que tuvimos ahí. Hay un entusiasmo enorme en los ciudadanos ecuatorianos en el exterior por participar en la actividad política y que quisiera que esta alternativa que estamos creando tenga un diálogo con los compatriotas en el exterior, que todavía no lo tenemos, porque nosotros somos una experiencia muy reciente. Y yo no quiero que ustedes en algún momento hayan pensado que nosotros estamos planteando que ya hemos llegado ni siquiera a la cuarta parte del camino. Estamos comenzando, porque sabemos que la unidad es lo más difícil. Es la tarea más difícil y sobre todo de una izquierda que está atomizada, no dividida, está atomizada. En todas las provincias hay varias organizaciones de izquierda. Entonces el trabajo es inmenso. Y en el exterior también quisiéramos encontrar un eco a esta política. De tal manera pues que si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de mi correo electrónico. Yo soy bernardoql@yahoo.es. Sí, Bernardo Q de Quintero, L de López, @yahoo.es de Esmeralda. No, así no. Así es. Y podemos justamente enviar documentos y dialogar también con los ciudadanos del exterior para la formación de núcleos de discusión de la unidad de la izquierda en el exterior. Muchísimas gracias a ustedes por sus inquietudes y sus interrogantes y espero en parte pues que se encuentren en satisfacción con lo que estamos nosotros proyectando como respuestas a ustedes. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras aquí presentes. Muchísimas gracias a usted por estar en nuestro espacio y compartir su tiempo y sus perspectivas. Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos y colaboradores de Ecuador y Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos, de manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de esta familia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.